¿Listos? Ok, pueden ponerse de pie. Vamos a empezar con oración y alabanza, después la palabra y Santa Cena. Hoy es el primer domingo del mes y con cada primer domingo estamos tomando Santa Cena, recordando lo que Cristo Jesús hizo en su cuerpo para nosotros en la cruz y derramando su sangre también para rescatar nosotros y que significa para nosotros. Entonces vamos a orar. Bienvenidos, Señor, te damos gracias por este día tan precioso, Señor, en tus ojos. Gracias por crearlo, Señor. Gracias por proveer un día más, Señor, de vida. Y nosotros como cristianos, Señor, queremos usar nuestro tiempo por tu gloria. No queremos botarlo, Señor. No queremos tampoco mal usarlo, Señor. Queremos invertir en tu reino y aprovechar de los días, Señor. Y ya sabiendo que el tiempo es poco. Y queremos, Señor, entregar este tiempo a tus pies, Señor. Úsalo como quieras, Señor. Usa a nosotros como quieras, Señor. Y que no termina, Señor, nuestra adoración y alabanza aquí, Señor, solo en la mañana del domingo, Señor. Pero usa a nosotros, Señor, cada día para tu gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Que seas magnificado aquí en Barrio Santa Ana y, Señor, más, Señor, en más lugares también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré.
Una vez más, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén, Señor, te alabamos, te glorificamos y levantamos su nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, para tomarlo, para levantar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no duraré porque estás aquí y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Pero que la luz que se acerca al que busca de ti, glorioso Dios como tú no hay. Terminarán los problemas mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la cama, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios no me dejará. No me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto y en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Pero de la luz que se acerca al que busca de ti, terminarán las problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Bueno, ve la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me
me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Amén, Señor. Te damos gracias que nunca nos vas a soltar, Señor. Si estamos en Cristo, no podemos estar fuera de Cristo, Señor. Si estamos justificados, Señor, sigue siendo, Señor, justificado. Y gracias porque cuando tú viniste a morar en nosotros, Señor, nos sellaste con el Espíritu Santo, Señor, y podemos descansar en la salvación que tenemos en el único nombre todopoderoso para salvarnos, Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, tan bueno. Gracias por los momentos tan bonitos, Señor, como estar junto como una familia en Cristo, Señor, congregando así, Señor, para orar tu nombre. Gracias también, Señor, por este momento, Señor, que tú recibes la ofrenda, Señor, y que tú lo usas por tu gloria. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Esta canción es medio nuevo y yo quería cantarlo antes del mensaje porque vamos a cantarlo por Santa Cena también. Y si tú no conoces esta canción, leas las palabras y medita en las palabras, y que viene de un corazón de adoración al trono de gracia, al trono del Señor Jesucristo. Amén. Señor, conoces mi corazón. Cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Todo tiempo sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es.
estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hola, buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos aquí para glorificar a Dios, alabar a Dios y para recibir la palabra de Dios. Es un privilegio porque todavía existen lugares en el mundo que no pueden congregarse. Es algo triste para mí, pero gracias a Dios estamos aquí y estamos aquí para recibir un buen mensaje. Vamos a orar por el culto de hoy y que Dios pueda tocar a nuestros corazones con su palabra. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por tu gran amor y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Estamos pidiendo que tu Espíritu Santo pueda abrir a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra y para ser transformados en la manera que podemos salir de aquí y mostrar tu amor a todo el mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thanks, Pastor Cal. Gracias, Pastor Cal, y gracias a ustedes. Bienvenidos a la familia en Cristo. Qué bien es estar con ustedes. Y los niños pueden ir a clase. Si quieren ahora, van a tener clase aquí afuera. Bienvenidos a todos los niños. Y vamos a continuar en la palabra de Dios, pero antes de iniciar nuestro tiempo en la palabra, yo quería mencionar cómo va el proyecto de apoyar nuestros amigos, familia en la costa atlántica, Caribe. Siempre sigue siendo muchos con necesidad allá. Ya saben que hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes ministerios, incluyendo Verbo. Ellos tienen una iglesia en la costa. También otros misioneros, también una ONG que se llama Hidrológica. Ellos especializan en cómo buscar agua sana, agua purificada desde los pozos en la tierra, pues, para beneficiar a la gente ahí que están sufriendo de muchos parásitos, mucha agua sucia. Pero ¿dónde estamos en el proyecto? El inicio etapa que hay es ir y hacer pruebas geofísicas de la tierra, y han iniciado ellos con estas pruebas. Ya han ido allá con sus máquinas grandes. También tengo un amigo que se llama Todd. Él y su hijo compró una bomba para sacar la agua sucia de los pozos. Entonces tienen videos. Fue él con su hijo en la semana atrás a la comunidad Cucalaya, que es más lejos, 3 horas del río a Cucalaya, o 3 o 4, y de regreso igual. Y allá ellos tienen 20 pozos hechos de mano, que son bien sucios, y él con su hijo y los niños de la comunidad van sacando la agua sucia. Hay un proceso de sacarlo y echar cloro de nuevo. Entonces, por el problema que es una emergencia ahorita, están limpiando los pozos. La idea de nuevo es poner buenas nuevas pozos allá en el futuro. Entonces, oran por este proyecto, oran que el Señor provea. Los pozos no son
no son bajo en precio, pero el Señor tiene mucho dinero y sabe cómo proveer para beneficiar a la gente en más necesidad. Entonces, vamos a orar por este proyecto, vamos a orar por Todd, pero yo quería también explicar lo que está pasando. No es como hemos olvidado de ellos, están en nuestros corazones siempre. Vamos a orar también por la prédica. Señor, te damos gracias que estás con nosotros, Señor. Te damos gracias que has sido fiel con nosotros, Señor, cada día de nuestras vidas. Aunque no merecemos, Señor, tu gracia, tu favor, tu amor, la provisión, Señor, del día y más, siempre has sido fiel. Y queremos orar por nuestros amigos, ya son nuestros amigos, Señor, de visitarlos y pasar tiempo con ellos, Señor. Queremos orar por ellos, las necesidades que tienen. Usa todo. Y Jay, su hijo, Señor, y la iglesia Verbo ahorita que están en pie, Señor, en la tierra ya ayudando. Bendice el proyecto de traer mejor agua. Están sufriendo muchos de mal salud. Y estamos pidiendo un milagro por la comida también y todo que va pasando allá. Por una casualidad, una consecuencia, Señor, de ver tantas tormentas en la región, Señor. Bendicen ellos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Gracias a Dios. Seguimos en Romanos. Yo no puedo decir tanto que amo este libro y espero que el Señor nos bendice de escudriñar el texto hoy en día. Espero que con el tiempo vamos a terminar el capítulo 6. Ok. Una nueva pregunta hoy en día Pablo tiene para nosotros. Una nueva pregunta. Y Pablo es bueno en preguntar. Pablo es bueno a lidiarse con temas duras y revelar las profundidades de doctrina sana para nosotros. Y la doctrina sana es el Señor enseñando a nosotros cómo vivir. Hemos visto que cada persona es condenada en su pecado. Hemos visto que el Señor nos justifica por fe solo en Cristo, por la gracia solo. Y ahora vamos en el tema de santificación. Pero Pablo era un hombre transparente. Era un hombre que no quería esconder las cosas y ni tampoco nosotros deberíamos esconder las cosas. Yo sé que hay un problema con el poder del pecado. El pecado quiere tener control de nuestras vidas. El pecado quiere tener control de las iglesias, de las familias. El pecado siempre sigue siendo intentando de meter en nuestras vidas hoy en día. Aún si somos cristianos, sigue siendo prevalente en la iglesia también pecado. ¿Por qué? Es un mentiroso. Pablo quiere decir a nosotros otra pregunta duro. Otra pregunta de confrontación con nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y la cultura de hoy siempre quiere decir, haz lo que ustedes quieren con la vida. Haz lo que ustedes piensen que es correcto, que es justo para ti. Pueden usar y abusar su cuerpo, su mente. Haz lo que quieres. Y hasta que están diciendo, bravo, ¿cómo has usado su cuerpo en esta manera? O has abusado su mente y su cuerpo en otra manera. Qué valiente eres tú. Esta es la cultura de hoy. Ellos aplauden el pecado. Dicen qué bueno es hacerlo. Pero si la iglesia falla en confrontar el pecado, entonces el mundo que la rodea también lo hará aún más. Lo que estaba pasando en la cultura romana en el día de Pablo era una cultura bastante pecaminosa. Era una cultura bastante similar de hoy en día.
¿verdad? Y una respuesta de esa cultura del pecado hacía Pablo predicando la gracia del Señor. Naturalmente, quiere responder diciendo, si Dios es bueno en perdonar pecado, entonces deberíamos nosotros estar buenos en hacer pecado. Y la cosa triste es que hoy en día hacen la misma cosa personas, incluyendo en la iglesia. Dice, mira, si voy a la iglesia 1 hora de cada domingo de la semana, puedo ocupar mi tiempo 167 horas más de la semana a servirme a mí mismo, a servir lo que yo pienso es justo, a dedicar al pecado, porque el Señor es bueno de tener gracia, entonces yo puedo hacer con mi propio tiempo pecado, ¿verdad? No, ninguna manera, Pablo dice, y pueden ver, tenemos 160 horas en cada semana, y esta hora que tenemos aquí en la iglesia aprendiendo de la gracia del Señor, solo es un pequeño parte de nuestras vidas. Solo es un pequeño parte. Y no es que decir, bueno, si el Señor dice que su gracia sobreabundará, no es que decir, perseveremos en el pecado. ¿Para qué su gracia abundará? No. Confrontar el pecado mejor. Y esta era la pregunta específica de Pablo. ¿Puede un cristiano perseverar en el pecado? Continuar en el pecado después de conocer a Cristo. Somos justificados por fe. Tenemos la promesa de ir al cielo. Entonces, ¿podemos hacer lo que queremos hacer ya sabiendo que somos perdonados? No, dice Pablo. No, dice Pablo. Dice ninguna manera. Y en el griego, ninguna manera es la manera más fuerte que puede decir no perseveran en pecado. Es como pensar regresar a la casa de pecado, regresar a morar en la casa de pecado, es decir, estoy en la casa de pecado. Dice Pablo, no, olvídalo. La vida pecaminosa no es cohesivo con la vida de santidad. Siempre habrá fricción, siempre habrá fricción. Entonces, voy a repetir una vez más para estar clara en qué son las diferencias entre santificación y justificación, porque hemos cambiado tema. Entre capítulo 3, versículo 21 en totalmente capítulos 5 y 4 hemos visto el tema de justificación. Ahora estamos en santificación, pero me recuerdan que ser justificado es un momento de ser libre del pecado. Es un momento de ser libre de la penalidad de pecado. No dilata 5 años. No es un proceso de decir que yo, Michael Booth, voy a ser más justificado en 5 años. No es algo real decir eso. Es un momento. Santificación es un proceso de la vida que empieza en el momento de entregar la vida a Cristo. Estamos siendo santificados, me imagino, ahorita mismo, de escuchar la palabra, de permitir la palabra limpiar nuestros corazones, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y somos llenos del Espíritu Santo, creciendo, madurando en Cristo. Hay posicionalmente santificado. Esto es donde el Señor nos veía santo, por lo que hizo Cristo para nosotros. Y nosotros como en fe recibimos la santidad de Dios. Y también prácticamente, este es donde estamos ahorita, prácticamente santificado. Señor, santificando a nosotros. Y es mi esperanza que cada domingo donde congregamos, que somos diferentes, que somos más como Jesús, que estamos madurando en la manera que pensamos, que estamos madurando en la manera que servimos al Señor y vivimos la vida fuera de la iglesia, que estamos creciendo juntos. Si no estamos creciendo juntos, creo que algo está en vano y no es Dios. Quizás es nosotros, pero no llegamos al trono de Dios en vano. Sería algo bonito llegar en fe y escuchar para aplicar. No solamente escuchar para saber.
Hemos visto tantas personas que saben mucho de la palabra de Dios, pero no viven lo que dice la palabra de Dios y no vemos transformación del corazón. Eso es lo que vimos, prácticamente santificado, libre del poder del pecado y perfectamente santificado. Gracias a Dios que algún día vamos a estar con Cristo, cara a cara, nuevos cuerpos resucitados. Y como Él es, seremos nosotros. Pero Pablo respondió a la primera pregunta: ¿perseveramos en pecado? No. ¿Por qué? Hemos morido a pecado. No es justo decir a alguien que ha morido a pecado, que no está viviendo en pecado, que ha morido a pecado, a decir continuar en la vida de practicar pecado. Termina el momento de explicar cómo no continuar perseverando en pecado, en explicarlo en la unión que tenemos con Cristo, en la identidad que tenemos con Cristo. Y es bonito la ilustración que Pablo lleva a explicar a nosotros cómo hemos morido y ya hemos sido resucitados en Cristo. Y ya es una nueva unión con Cristo, no con alguien viviendo en la casa de pecado como antes. Termina el pasaje antes de decir: no se permita dominar el pecado, la vida tuya. Y nosotros como cristianos estamos caminando con Cristo y queríamos decir: Señor, ayudarnos, no permitir el pecado dominar nuestras vidas. No permita el pecado dominar nuestras vidas, porque hemos morido al pecado. Pues leamos versículo 15 primero, porque esta es la pregunta segunda. Y es diferente que la pregunta en el primer versículo. Y ustedes léanlo cuidadosamente a notar la diferencia, porque hay una diferencia. Versículo 15 de capítulo 6 de Romanos. Otra pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es ¿qué? En ninguna manera, en ninguna manera. De nuevo, es en ninguna manera. Y es bonito ver la misma respuesta de Pablo a una pregunta similar, pero diferente. Es otra pregunta: ¿pecaremos? Pues la primera pregunta era que continuamos perseverando en la casa de pecado, viviendo en pecado, practicando el pecado, siendo satisfecho de estar en pecado. Dice Pablo que no, olvídalo, este pensamiento es basura, este no debería estar presente en tu mente como un cristiano, como un hijo de Dios. Han sido santificados, redimidos, reconciliados con el Padre, justificados. ¿Cómo puede pensar así? Pero algunos cristianos piensan así: bueno, ya soy libre de pecar, y ese no es correcto, dice Pablo. Pero aquí no dice, no es la misma frase, no es el mismo tenso del verbo. Ese puede decir ocasionalmente o planear a pecar a vez en cuando. ¿Pecaremos aún si somos cristianos? ¿Podemos planear a pecar a vez en cuando? ¿Podemos planear a pecar? ¿Podemos estar bien con el pecado? ¿Qué dice Pablo? Ninguna manera, olvídalo, bórralo de la manera que piensas, porque ya son santificados. El propósito de tu vida es vivir en la santidad, no dar una provisión por el pecado en la vida. Esa es una trampa del diablo. Primeramente nos intenta de engañar y decir: ok, puedes permanecer en el pecado y practicarlo y el Señor te va a perdonar. Esa es la primera trampa. La segunda es: ok, ocasionalmente pues podemos pecar y decir estamos bien con el pecado. No, es una trampa. Voy a preguntarlo de otra manera, porque es más real ya, de preguntarlo con algunos ejemplos específicos. ¿Cuál es el problema si miro solo un poco de pornografía? ¿Cuál es el problema?
si nadie me está mirando, estoy solo en la casa, está durmiendo mi esposa, está durmiendo mi familia, o quizás no tengo esposa y soy soltero. ¿Qué es el problema en mirar solo un poco de pornografía? ¿Qué es el problema? ¿Quién voy a hacer daño? ¿A mí mismo? No, porque va a satisfacer el carne por un momento. Solo es ocasional, estoy aburrido. No hay nadie mirando, pero Dios es mirando. Y Dios nos ha llamado a vivir en la santidad, en la justicia. Otra pregunta puede ser, ¿cuál es el problema si fornico solo de vez en cuando? Mira, no estoy fornicando como antes, no estoy teniendo sexo como antes, solo es ocasional con una persona en cual ya amo, es mi novia, o he vivido con ella por unas décadas. ¿Qué problema es? Solo es ocasional. ¿Qué pasa si solo planeo o decido robar ocasionalmente? Solo son 5 córdobas, no va a notar que ya está en mi billetera, ya está en mi bolsillo. ¿Qué pasa si solo grito a mis niños ocasionalmente, con mano fuerte y uso malas palabras con ellos? ¿Qué es el problema? Es ocasional. ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema si solo emborracho en ocasiones especiales? Es mi cumpleaños, es el año nuevo, es Semana Santa. Si solo voy al bar cada otra semana planeando a tomar. ¿Qué es el problema si planeo mentirles a mis jefes solo un poco? Mira, yo llegué en tiempo. Me dijiste 8 y yo estuve aquí 8 cada día, pero realmente 8:30, 9, 10. Oh, mira, jefe, yo sé en mi corazón que quiero más días libres en Semana Santa, entonces tengo un compromiso con la familia, una necesidad con ellos y puede permitirme salir lunes y martes también. Pero la necesidad de ellos era que querían tener más vacaciones, no una necesidad, algo específico. Es mentir, ¿verdad? Y hay diferentes provisiones que demos al pecado diciendo que solo es ocasional. Pero es una mentira de diablo. Es una mentira de diablo que quiere decir que no va a hacer daño. Porque el pecado, vamos a ver, siempre nos guía, siempre tiene un resultado que es muerte. Y no lo olvidamos. En este pasaje vemos el tema y yo tengo un título para los que están notando que no te sientes cómodo con el pecado. No te sientes cómodo con el pecado. Y en tener la mesa presentada lista para tomar Santa Cena después de culto, es decir, Señor, gracias por perdonarme del pecado, gracias por permitirme tener vida eterna, ¿verdad? Y recuerdo cuánto te sufriste en la cruz para mí, para librarme, para que yo no sigo siendo esclavo de pecado, para librarme, gracias. Y recordamos con el pan, recordamos con la sangre, tanto que Él dio para nosotros, para que nosotros podamos vivir en pecado. Dar provisión a pecar ocasionalmente, no. Regresa a la casa de pecado y decir, no, estoy bien aquí, cómodo en la sofá de la casa de pecado. No, para vivir en la santidad, gracias a Cristo. Y doy gracias a Dios por el tiempo de estar en esos versículos, de también tener la oportunidad de tomar la Santa Cena con ustedes. Entonces, primera, Pablo nos enseñó ninguna manera continuamos viviendo en pecado, perseverando en pecado. Y nos dio 2 ilustraciones, la unión y la identidad que tenemos con Cristo. ¿Ya? Ninguna manera perseveramos en el pecado. Ya va a explicarlo más con la esclavitud.
esclavitud que viene cuando pensamos que está bien a pecar. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Yo quería leer un versículo de Cristo diciendo a nosotros que no podemos servir a dos amos a la misma vez, ¿verdad? Y si es Cristo nuestro amo, ¿verdad? Diciendo, no puedes servir a otros amos, hay que escuchar a Él. Dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero los humanos tienen una especialidad de servir a muchas diferentes cosas, no solamente a las riquezas. Pero si somos siervos de Dios, mejor servimos a Él. No es justo decir que podemos servir a dos amos. No es justo decir que somos libres de servir al amo de pecado, pero regresar a servir al pecado, en la misma vez decir, estoy sirviendo a Dios, no importa, no buscas a las profundidades de mi corazón, o no buscas lo que hago en mi casa cuando estoy solo, no buscas. No. ¿A quién servimos? ¿Dios o al pecado? ¿De quién eres esclavo? ¿A quién estás sometido? Y vamos a ver entre versículos 16 a 19, Pablo explicando que es imposible dar provisión, planear a hacer pecado ocasionalmente. Y no quiero decir que no vamos a pecar. Yo soy pecador, mi identidad no es pecador, pero yo peco. Siempre digo que puedo preguntar a mi familia y hay momentos de cual yo peco. Pero nunca estoy bien con mi pecado. Cuando peco, ¿qué hago? Cuando ustedes pecan, ¿qué hacen? Ay, Señor, yo sé que me has perdonado, pero tengo que cambiar mi mente y servirte a ti. Lo siento, Dios, perdóname. Ya, estoy un siervo de Dios y este no debe ser presente en mi vida. Ayudarme la próxima vez. Pero no es que decir que yo ando planeando cómo puedo pecar, cómo dar provisión ocasionalmente al pecado. Esto no es justo por un creyente. Porque es someter, es presentar, es dar una puerta abierta al diablo a ponernos voluntariamente abajo de la esclavitud de nuevo. ¿No sabéis, versículo 16, que si os sometáis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces Pablo dice que está abajo del poder de lo que sometéis. Siendo santificado por Cristo, ¿estamos libres de la penalidad del pecado? Este es justificado. La santificación es decir, somos libres del poder del pecado, somos libres de la autoridad y siendo esclavos sin poder salir del pecado. Pero sigue siendo una lucha de control en la vida de un cristiano. Esta es la santificación. Y cada vez que tiramos la toalla y decimos, ok, toma control, pecado, vamos perdiendo la lucha. Dice que si sometáis a obedecer al pecado, a dar control al pecado de nuevo, es un resultado familiar, es la muerte. Pero la obediencia a Dios es la justicia. Si pueden recordar antes en estudiar qué es la redención,
pueden notar que en explicar la redención usamos la historia del esclavo. Y vimos el mercado de los esclavos, ¿verdad? Porque es que decir, a ser redimido es Cristo viniendo a nosotros como esclavos en el mercado de la esclavitud, sin poder salir del control del pecado, sin la opción, ¿verdad? Pero en redimir a nosotros, Cristo viniendo por su sangre diciendo, mira, quiero pagar a librarte del mercado de esclavitud. Nosotros mismos, esclavos, sin poder salir. Y por fe, ¿qué hace el Señor? Nos da libertad del control, de la autoridad del pecado, de la muerte, de la vida en el pecado. Es como voluntariamente el cristiano redimido del mercado de la esclavitud, libre, sin las esposas, diciendo que mira, amo anterior, quiero servirte a ti, voluntariamente. ¡Wow! Y ponerme abajo de nuevo. ¿Cómo puede ser servir de nuevo al amo anterior? El amo anterior no tiene la propia control de nosotros porque ya somos libres en Cristo, justificados, santificados posicionalmente. Pero engañamos nosotros mismos y el diablo está bueno a robar, matar y destruir. Y a veces somos nosotros tontos a escuchar al diablo y oh no, mejor servirte, yo quiero servirte ocasionalmente. Ninguna manera, dice Pablo. No es sabio. A veces decimos, no, solo voy a regresar a voluntad al pecado en las fiestas. A veces no es justo, dice Pablo, no es sabio. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces Pablo toma un momento de hacer dos cosas. Recordar nosotros mismos que ya no somos esclavos del pecado, que hemos sido libres del dominio y control y la vida sin esperanza en pecado. Y toma el momento de dar gracias al Señor también y adorar a Dios por poder sido perdonado a nosotros. Nosotros tenemos un nuevo amo ya, no esclavos de pecado, esclavos de Dios. Dice aquí Pablo que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregada. Entonces, no está hablando de nuestro corazón como un órgano, está hablando de el corazón como el lugar más interior de nuestros seres, la silla adentro de nosotros. Y dice aquí que hemos entregado esa parte más interior a Dios. Y dice la forma de doctrina, esa palabra, la forma significa un molde. Es como decir que hemos tomado nuestra interior, entregado nosotros al molde de buena doctrina, molde de buena enseñanza de qué es el evangelio correcto, y hemos entregado nuestro ser a servir a Dios. No podemos servir a dos amos. ¿De quién esclavos somos? ¿Somos esclavos de Dios? Gracias a Dios. Dice Pablo, gracias a Dios. Gracias a Dios por doctrina. Gracias a Dios por enseñanza buena. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos el hábito de escuchar diferentes prédicas y enseñanzas de todos los lados. Quizás son los vecinos presentando una enseñanza por su radio y en alto volumen, o estamos en el bus y viene un predicador en el bus y está hablando sobre la palabra. Pero quiero mencionar algo a ustedes. Hay una forma de doctrina que es buena, el molde de Dios, y hay una forma de doctrina que es horrible.
Es malo para la vida. Nos engaña, nos ayuda a dar casualidad y oportunidad al pecado. Y hay diferentes tipos de malas doctrinas en el mundo. No puedo nombrarlos. Pero quiero decir una cosa. Si queremos entender qué es buena doctrina, hay que verlo por nuestros propios ojos. Hay que verlo. No es solamente Mike o Cal o cualquier persona aquí del púlpito. Y yo quiero decir a ustedes, yo guardo qué sale de este púlpito y voy a seguir guardándolo porque entiendo que hay que tener una buena forma de doctrina. No cualquier cosa que están predicando en las calles. No es que decir que no hay buenos pastores en todo el mundo, no hay buenas iglesias. Hay, cierto. Pero que ustedes sean buenas estudiantes. Ser discípulo es ser estudiante. Ser discípulo es decir, Cristo es mi maestro. Ser discípulo es decir, mi doctrina viene de la palabra de Dios. Y mi corazón fue entregado a la forma de esa doctrina. No de cualquier. Entonces no recibes todo lo que escuchan. Por favor. Pablo tampoco quería explicar también en la palabra de Dios guardar buena doctrina. Hoy en día yo creo que son los posteriores días. Igual vamos a ver muchos apartando de buena doctrina. Que nunca puede ser con nosotros. Que hemos sido entregados a la forma de doctrina que viene de Dios. ¿Por qué? Servimos a Dios, no al pecado. ¿Y por qué servimos a Dios? Somos libres a no pecar y servir a Dios en justicia. Entonces la pregunta no debería ser, ¿continuamos en pecado? La pregunta no debería ser, ¿hacemos provisión a pecar ocasionalmente? La pregunta debería ser para nosotros, no excusar el pecado, pero decir, Señor, ayudarme a vivir más en la santidad. Ayudarme a vivir más en la libertad del pecado que me has hecho libre a pecado. Ayudarme a vivir libre de pecado. Amén. No dar excusas. Somos libres a no pecar. Y la única forma de libertad que es real es ser libre de pecado. A vivir en pecado es esclavitud. A vivir en el Señor, sirviendo a la justicia, es ciertamente la única manera de experimentar a alguien la libertad. ¿Y qué más? Si estamos sirviendo a Dios en la santidad, si somos hijos de justicia queriendo vivir en la justicia, vamos a querer usar nuestros miembros para la justicia. ¿Quién aquí quiere usar sus miembros para la justicia de Dios? Yo quiero levantar mis manos y ustedes, me imagino también, sus ojos, sus manos, sus corazones, sus mentes, sus pies, sus cabezas, sus cuerpos, para la gloria del Señor, para justicia. Este es santidad, siendo rescatado de vivir en el muerto, ya usando nuestros miembros a servir a Dios. Dice aquí, hablo como humano por vuestra humanidad debilidad. Es difícil en nuestra humanidad a entender estas cosas. ¿Por qué? Siempre está luchando la carne contra el plan del Señor. Pero dice, ¿por qué somos débiles? Es difícil entenderlo, es simple, pero difícil a captivarlo y aplicarlo. Pero que aplican, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentar. La misma palabra presentar en este versículo es someter. Entonces, antes sometemos nuestros miembros al pecado y éramos buenos.
en someter y presentar nuestros miembros al pecado. Bueno en hacerlo con fervor y vigor y alegría y gozo de presentar nuestros miembros al pecado antes. Cuánto voluntad, cuánto emoción, cuánto preparación, horas y horas alistando para presentar nuestros miembros al pecado, pensando en ese pecado, como esclavos de iniquidad, sirviendo a una inmundicia. Hay diferentes historias, pero cada historia de cualquier ser humano ha servido a pecado, ha entregado sus miembros al pecar y con gusto, pero siempre sale sintiendo adentro muerto, vacío, sin esperanza, engañado. Ese es como deja a la persona el pecado. Muy bien en servir y usar nuestros miembros a pecar, pero ahora servimos a Dios en la santificación. Entonces usamos nuestros miembros para justicia. Entonces, hay una división ahí. Antes servimos a nuestros propios mismos a pecar con gusto. Yo recuerdo, qué feo. Pero con tanta energía a servir con nuestros miembros a pecar, debería estar presente en la iglesia de Dios hoy en día tanta energía, tanta fervor, a servir a Dios. ¿Con qué está ocupando nuestros miembros hoy en día? ¿Trabajo? Trabajo es súper bien, súper bueno, pero puede trabajar ocupando los miembros a servir a Dios en medio de trabajar. ¿Con qué estamos ocupando nuestros miembros? En la casa, en el camino, en las tiendas, en la iglesia. Tanto tiempo antes de conocer a Cristo, tantas noches despertados sirviendo al pecado y ahora llegando a la iglesia sin poder estar despertado, o quizás no llegar a congregar con los santos, mejor dormir en la casa. Tanto tiempo involucrado en invertir a una vida aparte de Dios, ¿por qué no invertimos tanto más en servir con nuestros miembros a Dios hoy en día? Sería tan bonito. Y yo sé que el Señor está buscando hoy en día hijos de Dios que realmente ocupan su tiempo en servir a Dios. Y no estoy diciendo que solo es algo aquí en la iglesia, no es, somos la iglesia. Debería servir a Dios con sus miembros en cualquier lugar, en cualquier momento. Y el Señor está buscando sus hijos a someter, a presentar, a vivir en la santidad, no dar ocasión al pecado. Ninguna manera. ¿Quién estamos sirviendo? Versículo 20 a 21, vamos a ver que Pablo describe el pecado como una vergüenza. Como una vergüenza. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre, no, libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. La segunda, tercera vez mencionando muerte y el pecado. Es una vergüenza el pecado. Especialmente hoy en día haber pecado presente en la iglesia de Dios. Qué tan triste es ver iglesias destruidas, familias destruidas por el pecado. Es una vergüenza, es triste.
Y está pasando hoy en día. El mundo piensa que ser libre es ser libre a pecar. Pablo está diciendo que no es esclavitud y llega a la muerte. ¿Cuántas jóvenes quieren más libertad? ¿Cuántas jóvenes quiero salir de la casa para tener más libertad? ¿Y cuántas veces vean su manera de ser libre caer en fornicar? ¿Cuántas jóvenes tienen bebés aquí en Nicaragua, en el país? ¿Cuántas? Qué normal es ver una muchacha de 14 años y su novia tener un bebé a 14 años. ¿Qué tan normal es? Después a 16, después a 18, después a 20, después a 22. Eso es normal. No es solamente aquí en Nicaragua, es la cultura del mundo en los que inicia en los jóvenes pensando que ser libre es ser libre abajo de la casa, fuera de la casa y son gozosos meterse en fornicar. Pero ¿qué es el resultado? Siempre celebramos la vida, ¿verdad? La vida es preciosa, pero lo que pasa en el corazón es esclavitud, es muerto. ¿Qué pasa con los jóvenes que piensan, verdad, y voy a salir de la casa y iniciar de beber? Pensando que es libre, ya tengo la edad de beber y voy a estar libre y después borracho. El pecado no es libertad. Libre de justicia, dice aquí Pablo, sin pensar en la justicia de Dios, sin importar de Dios. Dios es Dios, quizás no creo en Dios, si creo en Dios soy joven. Hay adultos más mayores que piensan así también, no solamente los jóvenes, pero es un ejemplo para nosotros. Esta semana tengo la gran bendición de predicar 4 veces en la escuela de Jessica, la escuela de mi niño. Hay una secundaria, ¿verdad? Hay tantos niños, no sé cuántos, pero el 7º año a docena, 7 a 12. Tantos jóvenes. Y en medio de predicar sobre la esperanza que tenemos en Cristo, ¿verdad? El precio de la esperanza que tenemos en Cristo es grande. La vida de Cristo entregó para nosotros, para rescatarnos de la muerte, darnos vida eterna, pero vivir en santidad. El precio. Y yo voy a tomar algunos momentos a explicar mi historia. De en su edad, ¿verdad? Tan involucrado en servir a drogas, a sexo, a tantas cosas malas. Pero no para glorificarlo, es una vergüenza. Lo que yo hice es una vergüenza. Y hay que entender la diferencia, que pecado es una vergüenza. No celebramos el pecado, no damos ocasión al pecado, sino que no es nada, estamos celebrando, es una fiesta, es un momento. No, qué vergüenza. Qué vergüenza. No es libertad, no es ser libre. Hay una universidad, voy a decir rapidito, en los estados que se llama Libertad Universitario. Y el director del universitario, un hombre que declara que soy cristiano, siervo de Dios, y en las sombras, dando ocasión a pecar, y inició a presentar fotos de él a fiestas en su Facebook, diciendo que no, soy libre a hacer estas cosas ocasionalmente, unas fotos de él tomando, unas fotos de él con una muchacha menor al lado, con sus camisetas un poco altas y presentando una imagen mal, se puede decir, no de justicia. ¿Qué pasó? Después de escudriñar la situación de él, puede ver una vida de pecado en la casa, con su esposa, con otro hombre en la casa y en la cama. Y puede ver, me imagino que él no despertó de un momento en la cama con su esposa y otro hombre.
Me imagino que inició ocasionalmente. Vamos a festar, tener una fiesta, bebamos un poquito, voy a tomar ocasionales fotos con ese muchacho al lado y siempre hay un resultado de pecado, es muerte. Es una vergüenza y esta es una vergüenza. Pero tenemos que hablar. Realmente Pablo no era alguien a no caminar transparentemente y decir correcto que dice la palabra de Dios. Terminando, 22 a 23, sirviendo al pecado es fatal. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué bonito. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, claro, 22. El resultado de vivir en la santidad es fructuoso, produce vida, es bonito, es algo a celebrar. El resultado de vivir en pecado siempre es muerte. Y quiero decir una cosa antes de terminarnos, que usamos este versículo siempre en predicar el Evangelio, ¿no? Es un versículo bastante famoso. Y cuando estamos hablando con gente afuera, quizás de la iglesia, que no conocen a Dios, usamos ese versículo. Y está bien a usarlo por los que no son cristianos. Pero Pablo está hablando a los cristianos y creo que aplica a la iglesia también. Si quiere matar su matrimonio, ¿qué? Sometan al pecado, dar ocasión a pecado. Si quieren matar tu relación con tus hijos, ¿qué? ¿Qué? Permitan el pecado en la vida y va a haber la muerte. Si quiere matar su trabajo, si quiere matar su ministerio, este es vivir en la esclavitud. Y es paga. Lo que es bonito de Dios es un dádiva, la vida eterna. Es algo que Él nos da, es algo que Él produce en nosotros. El paga de muerte es siempre muerte. Si quieres pecar, el resultado es recibir el paga de muerte siempre. A servir a Dios no es paga. No es algo en cual necesitamos poner horas de servir para una expectativa. Ok, si voy a hacer cosas por Dios, me va a pagar con vida eterna. Si voy a hacer cosas por Dios, Él me va a pagar con justicia. Esto no es. Es una dádiva de Dios. Permaneciendo en Él y Él produce el fruto. Si no quieres ver la muerte en su matrimonio, si no quieres ver la muerte en su relación con sus hijos, si no quieres ver la muerte presente en la vida, no someten al pecado. No dar ocasión al pecado tampoco. No regresa a la casa de pecado. No planear hacer pecado. Confrontan el pecado y vivan y inviertan al reino de Dios. Pasa tiempo con Dios. Quería terminar con Galatas 5:1 y estamos terminando. Estad pues firmes, y ese es nuestro versículo de cambiar el tono y tomar la Santa Cena. Estar pues firmes en la libertad. Es la libertad real, estar firme en Dios. Con que Cristo nos hizo libres. Somos libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es como deberíamos responder. Y por lo que Cristo hizo por nosotros somos libres.
¿Por qué vamos a regresar al yugo de esclavitud? Ninguna manera. Entonces vamos a cantar, vamos a sentar porque vamos a tomar la Santa Cena juntos. Voy a cantar la misma canción antes, pero lo cantan con todos sus corazones, porque yo voy a cantarlo con mi corazón y con la expectativa de inmediatamente después tomar la pan, tomar la copa y recordar que ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos abajo del poder y autoridad y el amo y la casa del pecado, ya somos libres, que no regresamos a someter y a tomarlo en vano. Cristo hizo todo. Celebramos a Él. Cristo, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias para rescatarnos. Qué increíble es ayudarnos a no someter al yugo de la esclavitud otra vez. Que seamos firmes, como dice Pablo aquí, en la libertad que tenemos en Cristo. Si hemos sido contentos, cómodos con el pecado, ayudarnos a olvidar este pensamiento, a botar este pensamiento que, como Pablo dice, no debería estar presente en cómo piensan, iglesia. Señor, ayudarnos a vivir en la santidad, Señor. Gracias, gracias, gracias por lo que hiciste por nosotros. Señor Cristo, en la cruz para nosotros, Señor, como tomaste la penalidad de nuestro pecado en la cruz. Fuiste entregado por nuestros pecados y resucitaste por nuestra salvación, Señor Jesús. Y gracias que fuimos sido entregados a la forma de doctrina, es que creer, es que tener fe y obedecer a ti. Gracias por la libertad que tenemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, en medio de cantar, pueden venir cuando quieran a recoger el pan, recoger la copa y llevarlo a la silla, y vamos a tomarlo juntos después de esta canción. Señor, conoce mi corazón. Cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia, glóriame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre a mí. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Escudo eres mi promesa.
bendición. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante eso, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante eso, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, infinitamente gracias, Señor. Te damos gracias que estás con nosotros ahorita mismo y que tienes un plan para nosotros, Señor. Gracias por el pan, gracias, Señor, por la copa, Señor, sabiendo que representan, Señor, su cuerpo. No es su cuerpo actual, Señor. Este sería blasfemia, porque tú institutas, Señor, esta cena mientras estando con los discípulos en la noche, antes de ser entregado, Señor, y diste, tómalo en memoria de mí. Y nosotros mismos, Señor, reflejando, Señor, en qué hiciste para ir a la cruz para nosotros, Señor. Y este pan representa, es una representación del precio que pagaste en la cruz. Y en verlo, Señor, recordamos lo que hiciste para rescatarnos. No es algo en cual tenemos suficiente dinero a pagar, suficientes rituales o obras para pagarlo,
pero tú lo pagaste para rescatarnos del mercado de esclavitud y el poder de la esclavitud. ¿Para ser qué? Libre. Ayudarnos a recordarlo ahorita y en tomar la pan a ver qué tanto significa. Gracias por ir a la cruz. Gracias por sufrir en su cuerpo para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. También, Señor, es por su sangre que somos libres. Habiendo sido reconciliado por su sangre, dice Pablo en Romanos 5. Gracias por ser reconciliado con el Padre por su sangre. Gracias por la ordenanza de tomar la Santa Cena, Señor, como un cuerpo de Dios, recordando que hiciste por nosotros el Cordero de Dios. El Cordero de Dios con sangre perfecto. Cristo Jesús, lo derramaste en la cruz para nosotros, Señor, a pagar la reconciliación de nosotros. Y lo recibimos, lo recordamos. Y gracias por que podemos vivir ya en la santidad. Por tu sangre. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar la copa. Pueden ponerse de pie. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza, ángel eterno, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. Tu salvación regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me agrega la hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré.
todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén, Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos. Gracias por este tiempo, Señor, que continúas la obra de perfeccionarnos, Señor, ya a aplicar lo que hemos visto hoy a nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones a ustedes. Ya tenemos un poco de refrigerio aquí, si se pueden quedar y conversar y tener compañerismo. Amén. Hi, Alba. How are you? I miss you. I feel like I don't ever get to talk to you.